Bueno, ahora vamos a realizar este segundo ejemplo que es con el intercambiador de tubo y coraza. Es la misma situación del anterior ejemplo. Es decir, yo quiero calentar un fluido de 17 grados hasta 40 grados y también conozco su flujo. ¿Cómo lo voy a calentar? Bueno, de otro proceso diferente. Vamos a reciclar un agua caliente que viene a 67 grados y tengo su flujo másico también. Con ese agua caliente es que vamos a calentar el anterior. Entonces, para lograr eso, pues primero que todo necesito un intercambiador de calor, que es el que me da el fabricante. En este caso escogimos este y la idea es verificar si con este intercambiador estoy cerca o si cumple el propósito de subir hasta esta temperatura o si definitivamente el intercambiador no sirve para este propósito, ¿verdad? Entonces, el planteamiento del problema es similar. Es decir, yo primero con los valores, con la temperatura es 17 y con la temperatura a la que yo deseo llegar, que es 40, puedo calcular la transferencia de calor real del problema, es decir, la transferencia de calor que yo necesito darle. Y después sacando el coeficiente global, puedo aplicar esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula al final me va a decir, con el coeficiente global que yo calculé, con el área que me da la geometría, la media logarítmica que la puedo calcular porque tengo las cuatro temperaturas y con el factor de corrección porque tengo un intercambiador de tubo y coraza, puedo calcular el valor de este Q y ver si es similar al Q que me va a dar para yo requerir este cambio de temperatura. Y con eso pues podemos decidir si me va a servir o si no me va a servir. O sea, es muy similar, por decirlo, por no decir que es igual, porque lo único que va a cambiar son las fórmulas con respecto al anterior ejemplo. Solo que, pero o sea, el paso a paso es igual. Entonces, empezamos primero. Bueno, aquí cabe resaltar que me dicen que el agua caliente es el que fluye por la coraza. Entonces, empecemos por el tubo. Yo puedo empezar por donde quiera, por el tubo o por la coraza. Vamos a empezar por el tubo. Entonces, en el tubo va el agua fría, que es la que yo quiero calentar. Entonces, pues yo eh, tengo su temperatura inicial, su final y puedo sacar las propiedades. Recordemos que es 28.5, entonces vengo a mi Excel 28.5 y saco las propiedades. Ahí están, son estas que están acá. Aquí lo que me interesa es el CP, ¿verdad? Porque es el que voy a utilizar acá en esta fórmula para calcular la transferencia de calor que yo necesito. Todavía no es la que tengo, es la que yo necesito y voy a ver si el intercambiador que tengo me va a dar esta transferencia similar o muy diferente. Entonces, listo. Eh, Inicialmente el problema, los datos no me dan a qué temperatura sale el agua caliente. Es decir, yo sé que entra agua caliente a 67 grados. Vamos a quitar este valor. Vamos a ponerlo por acá. Yo sé que entra a 67, pero no sé a qué temperatura sale. La puedo calcular con un balance de energía. Ya teniendo este calor, ¿verdad? Eh, Puedo calcular a qué temperatura saldría, ¿verdad? Porque el mismo calor de acá está cediendo el fluido caliente. Pues reemplazo los valores y me da 53.2. Así como en el anterior ejemplo, yo para el CP necesito una temperatura promedio. Entonces yo aquí asumí que sale a 50 grados. Eso fue lo que... Vamos a borrar eso. Yo primero asumí que aquí salía a 40 grados y con 67 y 50 saqué temperatura promedio. Que eso dio un valor de 58.5. Vamos a quitar este número acá. 58.5. Ahí voy a mi tabla, a mi Excel 58.5. Me da un CP de 4184, que es el que está acá, que fue el que utiliza aquí en la fórmula. Ahora sí, cuando hice eso, me da una temperatura de salida de 53.2. Es muy parecida a la que yo asumí, entonces no me toca volver a iterar para sacar el CP. Ya yo con esto ya me puedo ir a la siguiente paso. Entonces, aquí tengo que TH que sale es
53.2. Aquí ya tenemos las 4 temperaturas del intercambiador. Ya es calcular el coeficiente global. Entonces, vamos a seguir con el siguiente paso. Ahora sí empecemos por el lado de los tubos, o sea, por el agua fría. Saco las propiedades promedio, que son las que, bueno, son realmente estas mismas que están acá. Y empezamos a calcular el Reynolds. Para calcular el Reynolds, yo necesito primero el área dentro de los tubos. Recordemos que es un intercambiador de tubo y coraza. Yo tengo mi coraza y adentro de la coraza tengo un arreglo de tubos. Entonces aquí lo que estoy calculando es el área de esos tubos, porque yo tengo el diámetro interior. Entonces listo, calculo ese área, ¿verdad? Porque en cada tubo va agua. Entonces, aquí en la parte de velocidad hay algo súper importante. El flujo másico que me dieron acá 8.4 es el total del agua. Pero como el agua que entra se divide por cada tubo, yo sé que tengo 124 tubos, entonces pues el flujo másico que entra en cada tubo no es 8.4. Y aquí lo importante es que si bien aquí me dicen que son 124 tubos, esto no significa que, y esto es lo más importante de este paso, no significa que el flujo másico por tubo va a ser 8.4 sobre 124. Esto estaría mal. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que estas tablas me dicen cuántos tubos caben dependiendo del diámetro de la coraza y el paso de los tubos. Por ejemplo, vamos a robar esto un poquito por acá. Por ejemplo, si yo tengo, vamos al primer caso. Si yo tengo una coraza que tiene un diámetro nominal de 8 pulgadas y solo tengo un paso por los tubos, es decir, que mi intercambiador, si lo miro longitudinalmente, eso significa que yo aquí, bueno, voy a tener 37 tubos acá, ¿verdad? 37 tubos si solo es de un paso, es decir, si los tubos solo pasan una vez por el intercambiador, entonces voy a tener 37 tubos, que son los, bueno, aquí solo dibujé 3, pero serían 37. Eso es lo que me está diciendo esta tabla. Me dice, dependiendo del paso por los tubos y el tamaño de la coraza, cuántos tubos caben dentro ahí en eso, ¿verdad? En este caso, si mi flujo másico es de 8.4 kilogramos sobre segundo, aquí sí yo tendría que partir esto entre 37 tubos. Ahora voy a mostrar cuál es la diferencia si tengo dos pasos. Entonces, si tengo dos pasos, ahora me dicen que son 30 tubos, ¿verdad? Pero, ok, bien, o sea, eso me dice que vamos a borrar esto para que se note la diferencia. Si yo vuelvo y dibujo mi intercambiador longitudinalmente, listo, aquí tengo 30 tubos. Miren que siempre son números pares. Cuando son dos pasos, 4, 6 y 8 son números pares y tiene una razón. Es porque eso significa que, por decirlo así, tengo 15 tubos. Aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, 15. 15 tubos y otros 15 tubos abajo. Y los voy a poner de otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 15 y 15. Eso si yo lo veo longitudinalmente, o sea, cuando veo los tubos y solo voy a dibujar uno, eso significa que el tubo va así, tum. Entonces listo, aquí tengo un tubo. Aquí recuerden que en estos intercambiadores, voy a ver dónde está, si tengo las figuritas. El tubo no es que, a veces el tubo no es que venga y se doble, como lo estoy haciendo acá. No, a veces no es así, sino que simplemente al final, cuando va el fluido por dentro de los tubos, él sale por acá y vuelve y se mete al otro lado. Pero no es que sea guiado por un tubo, él entra como una camarita
que es esta que está acá. Y cuando entra esa cámara, vuelve y entra por los tubos que están arriba. Entonces, volviendo aquí a esta figura, aquí yo voy a tener mi camarita, ¿verdad? Y es como si internamente, es como si aquí hubiese una división imaginaria por la mitad del intercambiador. Entonces, arriba de esa línea imaginaria, yo tengo mis 15 tubos. Aquí tengo 15 tubos, el fluido sale y entra por el otro lado. Entonces, abajo voy a tener otros 15 tubos, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que ahí se vea más claro. Entonces, tengo 15 tubos arriba y 15 tubos abajo para un total de 30. Aquí, el flujo másico, yo no lo puedo dividir por 30, sería por 15, porque el agua estaría entrando solamente por los tubos de arriba y después estaría saliendo por los tubos de abajo. Es decir, el flujo másico solo se divide por 15. Eso es lo que toca tener como precaución. Eh, y así sucesivamente. Si tuviese 4 pasos, entonces, por ejemplo, aquí que sería 24, no sería 24, sería 24 sobre 4. Serían 6, o sea, sería 8.4, que es el flujo másico, por sobre 6 puntos, sobre 6 tubos. Y así sucesivamente. Vamos a borrar. Entonces eso es lo que toca tener precaución. Por eso el mismo motivo es que cuando voy aumentando los pasos, el número de tubos cada vez va siendo menor porque pues hay menos espacio. Entonces listo, volviendo acá a esta figura. Nos quedamos por acá. Este, aquí por eso es que cuando calculo la velocidad le estoy viendo 362. Yo sé que son 124 tubos, pero como son 2 pasos por los tubos, entonces lo divido entre 2. Entonces 124 sobre 2 eh, me da 62. Y ahí sí aplico mi fórmula normal. Aquí vamos a hacer, en el ejemplo pasado, si lo vieron ya, yo les mencioné que en esta densidad tenía que ser la densidad en la entrada, es decir, la densidad evaluada a 17 grados. Para no complicarnos tanto, y no es que esté mal, también se puede hacer, sino que es, digamos, es menos exacto, pero es casi nulo la exactitud que estamos perdiendo. Uno puede utilicemos simplemente la densidad promedio para no tener que evaluar una densidad a otra temperatura diferente. Y listo. Cualquier forma que lo hagan está bien. Ya sea que lo quieran hacer con la temperatura de entrada o con la temperatura promedio. Si lo hacen con la promedio, pues salvan tiempo. Entonces listo. Nos da esta velocidad 0.67 y con eso pues calculo el Reynolds. Esto sería el Reynolds por tubo. Entonces lo mismo, densidad, la de la propiedades promedio, que están también la viscosidad, propiedades promedio, la velocidad que nos dio arriba y el diámetro de cada tubito. Y nos da un flujo turbulento. Entonces listo, ya tenemos un flujo turbulento, ya podemos coger la correlación. La misma de siempre. Nos seguimos con esta, porque si vamos a las correlaciones que tenemos arriba, para flujo cuando da mayor a 10.000 utilizamos esta de abajo, que es la que nos dio ahora. Entonces vamos con esa. Entonces listo. ¿Qué pasa aquí? Que aquí necesito este término, que es el phi. Que el phi, recuerden que eso es como un factor de corrección cuando hay un cambio brusco de temperatura. Entonces ese phi es Prandtl a la temperatura promedio sobre el Prandtl a la temperatura superficial. Igual que el ejemplo pasado, yo necesito estimar esa temperatura superficial porque no la tengo. Entonces es promediar las temperaturas promedio de cada fluido. Por ejemplo, al fluido caliente fue 28.5, el que está acá. Perdón, esa fue la del frío. 28.5 y la del caliente. Bueno, la del caliente todavía no se ha calculado, pero la del caliente sería entonces, sería 67 más 53.2 sobre 2. Y eso me daría el 60.1 que ven acá.
Después de estas las promedios me da 44.3. Esa sería la temperatura superficial estimada. Después voy a mi calculadora, 44.3, y escojo el Prandtl. Este de aquí, el 3.967, es el que ven acá abajo. Este 5636 es el que nos dio la propiedad promedio del agua fría. El 396 es el que nos acabo de dar ahora. Entonces, listo, ya tenemos ese phi. Ya podemos reemplazar en la fórmula el reino que nos dio el Prandtl a la temperatura promedio. El phi que nos dio acá nos da 98.24 el valor de Nusselt. Ahora ya podemos calcular el coeficiente de convección adentro de los tubos. Aplico la fórmula de siempre. Nusselt que nos dio aquí, el K, el de la propiedad promedio, propiedades a la temperatura promedio, y el diámetro interior de cada tubo. Y listo, ya tenemos el primer coeficiente de convección, 3763. Ahora ya podemos ir al lado de la coraza. En el lado de la coraza tenemos el agua caliente. Entonces, digamos que este paso es más automático porque es literalmente seguir el procedimiento de las correlaciones. Ya estuvimos de qué significaba cada fórmula, de dónde salía este área, explicamos por qué salía esas tres multiplicaciones. Simplemente vamos a seguir el paso a paso. Sí voy a recordar que este pitch, que es la separación de los tubos, eso realmente sale por tablas, o sea, eso es comercial, eso dependiendo del diámetro, dependiendo del diámetro del tubo y el diámetro de la coraza, pues me recomiendan un pitch. Aquí nosotros, para no utilizar tablas, lo que vamos a hacer es que esa separación entre tubos la vamos a calcular con la fórmula que nosotros veníamos utilizando cuando hacemos lo de las aletas, que es esta de acá. Esto de forma me da un valor que es bastante cercano al que va a dar las tablas. Si no estoy mal, para este 19 milímetros, el pitch recomendado era 25. Según las tablas era 25 milímetros. Aquí me está dando 23.75, casi 24. O sea, está bastante aproximado. Entonces, listo. Aquí solo seguimos fórmula por fórmula. Calculo el pitch. Después calculo el diámetro equivalente, que es con esta fórmula. Calculo el C. Que el C, si se fijan acá, es simplemente es la diferencia, digamos, es la separación de circunferencias entre cada tubo. Calculo el C, después calculo el área por donde está fluyendo el agua en la coraza. El GS, que es el flujo másico por unidad de área, también lo puedo calcular. Y finalmente calculo el Reynolds. Miren que aquí la fórmula de este Reynolds es diferente. Entonces listo, ya tengo medio turbulento. Realmente aquí no importa si me da turbulento o no, porque es la misma, la correlación de Nusselt, que es la que viene, siempre es la misma, sin importar si es laminar, turbulento o en desarrollo. Aquí cojo las propiedades promedio, que bueno, estas propiedades promedio fue para el U. Aquí está. Y también ahora la vamos a utilizar para el K, que el K y el Prandtl, que lo vamos a necesitar ahora. Entonces, me voy a llevar esta imagen para acá. Entonces, listo. Miramos que de nuevo esta correlación tiene el phi, entonces necesito volverla a calcular. El Prandtl S es el mismo del anterior, 3.96, es el que teníamos por acá. 3.96 no cambió. El que va a cambiar es el Prandtl para el fluido, que ahora va a ser a la propiedad promedio, que aquí está 2.985. El de antes fue el Prandtl, pero para el fluido, para el agua fría. Ahora es el Prandtl para el agua caliente. Quiero ver algo. Sí, todo está bien. A ver. Sí, perfecto. Pensé que había repetido valores. Entonces, listo, ya tengo eso. Ahora sí empiezo a reemplazar en las fórmulas. Reemplazo el reino que me dio antes, 26.000. El Prandtl a la temperatura promedio. El phi, que lo tengo acá, y me da ese Nusselt. Ya tengo el Nusselt, ahora sí calculo el coeficiente de convección en el lado de la coraza. Diámetro equivalente, o el que teníamos por acá.
Y el K es el K, la temperatura promedio, si saco ya el coeficiente de convección en el lado de la coraza. Ya tengo mis dos coeficientes. Entonces, listo. Ahora vamos al paso 10, es calcular el coeficiente global U con la fórmula de siempre. De nuevo resaltando que el coeficiente global U no depende de la longitud. A menos, y solo a menos que en las correlaciones caiga el caso donde tengo que utilizar, por ejemplo, la del caso laminar. Porque miren que la del caso laminar sí depende de la longitud. En ese caso, el coeficiente global sí depende de la longitud. Pero si es turbulento, o sea, mayor a 2000, miren que no depende de la longitud. Entonces ahí sí el coeficiente global es independiente de la longitud. Entonces, listo. Calculamos, simplemente reemplazamos valores, todos los valores que ya teníamos, y nos da este coeficiente global, 1914.4. Ya tengo eso, ahora tengo que calcular la transferencia de calor real que tengo en ese intercambiador. Entonces, como esto es un intercambiador de tubo y coraza, me sale esta fórmula, tengo que calcular el F en algún punto, el factor de corrección. Entonces, aquí tengo mi intercambiador, ¿verdad? Recuerden que este es como esquemático. Cuando las flechas están en el lado derecho, significa que aquí están los tubos y aquí este está por la coraza. Es decir, si yo quiero dibujar los mis tubitos, esto sería algo así, que es por donde va el agua fría. Entonces, bueno, puedo calcular los delta del T para después calcular la medida logarítmica, que me dio 30 en este caso. Puedo calcular el área de transferencia de calor basado en el diámetro externo de los tubos. Así fue también en el anterior. Es la misma fórmula que en el primer ejemplo, solo que en el primer ejemplo no había un NT porque era uno. Solo había un tubo en el intercambiador de doble tubo. Aquí como tengo 124 tubos, aquí sí, miren que aquí sí pongo 124. Aquí no voy a poner 62, no voy a poner la mitad. Porque aquí sí tengo que considerar que dentro del intercambiador tengo 124 tubos y en cada tubo hay transferencia de calor. Entonces simplemente es aplicar eso, reemplazar valores y me da un área de transferencia de 29.6. Ahora para el factor de corrección, bueno, cojo mi gráfica que es para un paso por la coraza porque es el intercambiador que yo conseguí. Un paso por la coraza. Y bueno, dos pasos por los tubos me sirve esta gráfica. Relaciono valores, es decir, T2 viene siendo 40, T1 viene siendo 17, T1 mayúscula 67 y T2 mayúscula 53.2. Aplico estas fórmulas que están acá, reemplazo los valores y me da 0,6 y 0,46. Cruzo con la línea verde, miren 0,46 en P, va por aquí, cruzo con la curva de 0,6 que es esta, y me da más o menos un F de 0,96, 0,95 por ahí. Entonces ya tengo mi factor de corrección. Ahora sí puedo calcular el calor. Ya tengo el factor de corrección, tengo mi U que me dio antes, el área que acabé de calcular y la media logarítmica que acabé de calcular me dio 1.631.987 vatios. Ahora voy a verificar, o sea, ya yo con eso ya sé que el intercambiador no sirve. ¿Por qué? Porque miren que aquí el calor que yo necesitaba es de 87.000. 87.000. Y aquí me dio casi el doble, entonces ya yo sé que no me va a servir. Pero para comprobarlo, voy a calcular la temperatura de salida del agua fría. Entonces, balance de energía en el agua fría. Aquí lo que me interesa es la temperatura de salida porque es lo que yo quiero. Recuerden que yo quiero que esa temperatura de salida sea de 40 grados. O sea, de 40 grados. Entonces yo tengo T de entrada 17, el Q es el que me dio acá. M flujo máximo es 8.4, se no cambia. Y el CP es el que estaba a la temperatura promedio, me da 63.49. Es decir, me estoy pasando mucho de 40, estoy llegando hasta 63. Entonces el intercambiador está sobredimensionado, no me va a servir. De pronto si ese por ahí 42, 43 grados es válido, pero ya 63 grados estoy muy por arriba.
Entonces, conclusión, el intercambiador no me sirve. Podría tratar, ver si hay un intercambiador igual pero con menor longitud o otro intercambiador con unos diámetros diferentes. Ya tocaría probar. Digamos que yo mantengo mi intercambiador, o sea, mantengo el diámetro de la coraza y el diámetro de los tubos. Y quisiera calcular cuál debe ser la longitud que necesito, porque ahora mismo este intercambiador tenía una longitud de 4 metros. Entonces, yo quiero calcular si se pudiese hacer, o sea, si pudiese recortarlo, a qué longitud necesitaría para lograr los 40 grados. Entonces, simplemente es un despeje de la fórmula del Q, o sea, de la fórmula de esta de acá, despejo el área. El Q va a ser el real que yo necesito, es decir, este 87.000 que tengo acá. El F sigue siendo 0.96, el U importante sigue siendo el mismo. Porque lo que dijimos, el U no depende de la longitud. Entonces, yo si cambio la longitud no pasa nada. El U se va a seguir manteniendo porque las temperaturas las estoy manteniendo. La medida logarítmica también la sigo manteniendo. Entonces, aquí me da que el área sería de 14.64. Ahora con eso ya puedo calcular la longitud, porque yo tengo la fórmula del área, de aquí despejo la longitud. Si yo sé que tengo 124 tubos y este área es el que va acá, y me da una longitud de 2 metros, es decir, cada uno de los 124 tubos tendrá que medir 2 metros. Y ahí sí pues lograría mi temperatura de aquí, que es de 40 grados. Entonces ahí ya terminaría este ejemplo. Entonces, eh, para repasar es simplemente repetir los mismos ejemplos, los dos ejemplos, pero intercambiando los fluidos. Es decir, por ejemplo, en el caso este, momento, en el caso de esto, o sea, repetir este problema, pero que este sea el ejemplo 2, intercambiando los fluidos. Es decir, ahora consideren que el agua fría va a entrar por acá, o sea, va a entrar por el lado de la coraza, y, y obviamente, bueno, también sale por el lado de la coraza. Y el agua caliente ahora es el que va a entrar por los tubos. Y va a salir por los tubos. Así tal cual. Y bueno, con base en esto, miren que, o sea, de forma en que yo cambie los fluidos, la transferencia de calor, el Q, este de aquí no va a cambiar, o sea, va a ser lo mismo. Porque miren que en este primer paso no importa si es a contraflujo o a flujo paralelo o en dónde están los fluidos, no importa. El balance se van a seguir respetando. O sea, la parte de termodinámica se sigue respetando. Lo que va a cambiar es ya eh, y las fórmulas van a seguir siendo la misma. O sea, lo que va a cambiar son las propiedades promedio. Por ejemplo, aquí este se empezó siendo agua fría entre los tubos. Ahora aquí van a tener es agua caliente entre los tubos. Entonces va a cambiar la temperatura promedio, las propiedades. eh, Perdón, estoy en algo que no es. Quería mostrar esta diapositiva. Va a cambiar aquí va a ser agua caliente. Entonces cambia la promedio, cambia las propiedades. De pronto, por ese cambio de propiedades, aquí va a cambiar el flujo másico, ya va a ser 14. eh, y de pronto por el cambio de propiedades, haga que de pronto aquí no sea turbulento, sino laminar. Tocaría probar. El punto es que eso al final me va a cambiar los coeficientes, tanto del lado de los tubos como del lado de la coraza. Entonces es posible que haciendo ese cambio, eh, el intercambiador de pronto ya pueda servir para la función que yo quiero. O sea, calentar el agua hasta 40. De pronto, si el agua va por la coraza, de pronto sí se puede lograr con ese intercambiador. De pronto no. Es lo que toca averiguar. Y bueno, ahí lo hacen con cada ejemplo. Y después pueden decidir cuál de los dos es mejor. O sea, si manteniendo la configuración inicial de los dos ejemplos o si intercambiándolos. Decidir cuál, bueno, con cuál está más cerca de cumplir el propósito en el caso de que ninguno lo haga. Entonces, listo, recuerden, o sea, el objetivo es también, si lo hacen a mano está bien, pero si lo hacen en Excel, pues ya les queda automatizado. Entonces, bueno, dejemos
hasta aquí esta parte.